Vamos a hablar de algunos conceptos que van a tener que usar cuando hagan los problemas. El concepto de droga biodisponible. ¿Se acuerdan que cuando yo administro por una vía que no sea la intravenosa, una parte de la droga va a llegar a la circulación sistémica y otra parte no? La parte que llega es lo que se llama la droga biodisponible. ¿Sí? Que en la práctica, y muchas veces cuando no tenemos otros datos, en los problemas nos dicen que se administró 1000 miligramos, por ejemplo, y se eliminaron 250. ¿Cuánto es lo que llega a circulación? Simplemente la diferencia entre lo administrado y lo eliminado presistémicamente, 750. Eso sería la droga biodisponible. En la práctica es un poco más complicado el tema y no se calculan de esa manera la droga biodisponible. En la práctica la droga disponible se calcula como el área bajo la curva concentración-tiempo. Entonces, les quiero mostrar nada más, después les voy a explicar un poquito más en detalle qué llamamos el área bajo la curva. El área bajo la curva simplemente administrar una droga y medir cada intervalo de tiempo muy cortitos cuánto hay en plasma. Lo que se va a obtener es un área donde en todo momento voy a tener la concentración de droga en el compartimento plasmático. Suponemos que este es un modelo unicompartimental, sería el compartimento central. ¿Sí? En este caso, fíjense que al principio aumenta y después disminuye. Esto es característico de una administración no intravenosa. Por ejemplo, oral. Primero se absorbe, después se elimina. Primero la absorción es mayor que la eliminación, después la eliminación es mayor que la absorción y cae. Si yo mido toda esta área me dice cuánta droga estuvo efectivamente en el compartimiento desde que administré hasta que se eliminó completamente. Y esta área es la cantidad de droga biodisponible, el área bajo la curva. AUC por sus siglas Area Under Curve en inglés, es lo mismo, ABC o AUC. Entonces, tenemos dos métodos para calcular la droga biodisponible. Si conocemos la dosis administrada y conocemos cuánto se eliminó presistémicamente, lo calculamos directamente. Esto por lo general no se conoce y lo que hay que hacer es el procedimiento que yo les dije antes y medir el área bajo la curva concentración-tiempo. ¿Está bien? Ese es un procedimiento que es el que se acostumbra a hacer, por ejemplo, en los ensayos clínicos. A los voluntarios les van dosando la concentración en, digamos, cada intervalos muy chiquititos para tener en todo momento la curva concentración-tiempo. ¿Se entiende? Le administran primero una dosis y después le van midiendo cuánto le va quedando. Eso es droga biodisponible. Droga es lo mismo que cantidad, miligramos, gramos, masa biodisponible. La fracción biodisponible es la droga biodisponible dividido la dosis administrada. Esto es una fracción. Por ejemplo, 750 miligramos dividido 1000 miligramos, eso me da 0,75. ¿Qué quiere decir? Que de estos 1000 se perdieron 250 y por lo tanto 750 dividido 1000, 0,75. Esta es una fracción, esto no tiene unidades, miligramos se tacha con miligramos. ¿Sí? Lo otro es una cantidad, lo otro sí son miligramos. Bueno, es sencillo definir droga biodisponible y fracción biodisponible. Lo que es un poquito más complicado es definir biodisponibilidad. Hay un concepto de biodisponibilidad, digamos, sensu lato y otro sensu stricto, o sea, uno más estricto y otro más amplio. Nosotros vamos a definir biodisponibilidad, al menos en este turno, con esta definición. La concentración plasmática de droga en cada momento durante un intervalo de tiempo determinado. Es decir, es la línea que encierra el área bajo la curva. La biodisponibilidad es la línea, o en términos matemáticos la función, que describe cuánta concentración hay en cada momento particular de ese intervalo de tiempo. Por ejemplo,
sería cada uno de estos puntos. Para este tiempo y esta concentración. Para este tiempo, esta concentración. Se entiende que esta línea me dice en cada momento de todo este intervalo, desde que administro la droga hasta que desaparece, cuánta droga hay en cada momento particular. Esa es la biodisponibilidad. La línea que está por encima del área, la línea que encierra al área bajo la curva. La función que describe esa área bajo la curva. ¿Sí? Dijimos que esto era una administración intravenosa o no intravenosa. No intravenosa. La intravenosa sería igual, pero empezaría en el pico. ¿Por qué? Porque cuando yo administro, sube hasta el pico inmediatamente y después baja. No tiene esta parte que tienen las otras. Esta es la parte donde hay una absorción. Y esta parte, hasta que se llega al pico, que el pico se lo llama Cmax por concentración máxima, esta parte anterior al pico es la parte donde la absorción es mayor que la eliminación. En el pico, la absorción y la eliminación se igualan. Y a partir de acá, es mayor la eliminación que la absorción. ¿Sí? Por eso descienden los niveles de droga. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? Bueno. El tiempo que tarda la droga en llegar al pico se llama T máximo. T máximo por C máximo. Fíjense que hay una línea acá que dice MEC. Esto está en inglés. Esta es la mínima concentración efectiva. ¿Qué quiere decir? Que por encima de eso la droga empieza a tener efecto terapéutico. Por debajo no hace ningún efecto. ¿Cuánto es la duración de acción de una droga? De este gráfico yo puedo decir cuánto va a durar el efecto de la droga. Va a durar todo el efecto, todo el tiempo que esté por encima de esta línea. ¿Y eso cuánto va a ser? Desde acá hasta acá. Este periodo de tiempo, desde acá hasta acá, se llama duración de acción. Todo el tiempo que está por encima del límite terapéutico. ¿Se entiende? Cuando cae por debajo ya no tiene más efecto. Se terminó el efecto. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Bueno. ¿Qué se llama periodo de latencia? Acá le ponen onset time. Es el tiempo que tarda la droga en ¿qué? En llegar al límite y por lo tanto ¿en qué? Hasta acá, todo este periodo que ¿hay efecto o no hay efecto? No, recién hay efecto a partir de acá. Es el tiempo que tarda la droga en alcanzar un efecto, en llegar al efecto, el periodo de latencia. Si a uno le duele la muela, lo que tarda, digamos, de que tomo la pastillita hasta que se me va el dolor. Ese periodo es el que tarda la droga en alcanzar el nivel terapéutico y después superarlo. ¿Se entiende? Bueno, y toda esta zona es la zona de eliminación que de alguna manera tiene relación con los gráficos que vimos antes donde la droga cae. ¿Sí? Después vamos a ver en unos problemas que van a hacer en la guía cómo se relaciona esto con la eliminación. Pero esta es la zona donde predomina la eliminación. ¿Se entiende esto? Y que el gráfico, si esto fuera una administración intravenosa, sería igual, pero empezaría a partir del pico. ¿Se entiende? Ahora bien, dos áreas bajo la curva iguales pueden tener distintas biodisponibilidades. Acá yo, esto lo dibujé a mano, intenté hacer que el área bajo la curva para la administración A sea la misma que el área bajo la curva para la administración B. ¿Por qué las áreas son iguales? Porque esta es menos larga pero más alta, esta es más baja pero más larga. Puede ser que sean iguales, tranquilamente. ¿Sí? ¿Pero son iguales las biodisponibilidades? No. En esta hay un aumento muy rápido y una caída muy rápida. En esta hay un aumento más bien lento, pero la eliminación también es más lenta. Por ahí las áreas sí son iguales, pero lo que es distinto es la biodisponibilidad. Y fíjense que eso trae como consecuencia, por ejemplo, que sea distinto el tiempo de acción. Fíjense que la duración de acción de A es la línea punteada en azul, y la duración de acción de B es la línea punteada en rojo, que es mucho mayor. ¿Sí? Por otra parte, en este caso, B podría estar mucho más tiempo, digamos, haciendo efecto que A. Por otra parte, supongamos que esté la línea de
mínima concentración donde empiezan a aparecer efectos tóxicos, por acá. A lo alcanza y lo supera, pero B no lo alcanza, entonces hay una diferencia ahí. Entonces, lo que yo quiero que entiendan, que no alcanza con que las áreas bajo la curva sean parecidas o iguales, sino que lo importante es la forma con que esa área, la forma de esa área, ¿sí? La biodisponibilidad no es la misma en A que en B, ¿se entiende? Y con eso vamos a llegar al concepto de bioequivalencia. Dos preparados, administrados por la misma vía, con el mismo principio activo, con la misma dosis, todo igual, son bioequivalentes si y solo si tienen la misma biodisponibilidad. ¿Sí? Si tienen la misma biodisponibilidad, se dice que los preparados son bioequivalentes. ¿Qué quiere decir que tienen la misma biodisponibilidad? Que tienen la misma área bajo la curva y también la misma forma de la curva. Por ejemplo, acá el producto A y producto B son aproximadamente bioequivalentes. Esto se hace principalmente cuando hay drogas que, digamos, son originales de un laboratorio muy grande, que por lo general las patentó y por lo general las puso en el mercado por primera vez e hizo todos los ensayos, y otras que son, digamos, el mismo principio activo, pero fabricados por otros laboratorios que probablemente tengan las mismas propiedades, pero que deberían demostrar que son bioequivalentes. Es decir, que tienen la misma biodisponibilidad cuando se administran por la misma vía de administración y con la misma dosis. ¿Y esto por qué? Porque todos los ensayos clínicos que hacen que una droga salga al mercado lo hace por lo general el laboratorio que la descubrió y la desarrolló la droga. Otros laboratorios, una vez que vence la patente, tienen derecho a hacer la misma droga, pero deberían repetir los estudios, cosa que nadie hace. Lo que se hace es probar que es bioequivalente al anterior. Si es bioequivalente al anterior, no hay nada más que probar, porque el anterior ya tiene todos los estudios hechos. Entonces se hacen los famosos estudios de bioequivalencia para los medicamentos genéricos, que no son los originales que fueron patentados, ¿se entiende? Se tiene que probar que son bioequivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que probar que el área bajo la curva es igual, pero también la forma de esa área son iguales. Si dentro de un rango de margen de error, los dos preparados, el patrón y digamos el medicamento genérico, están más o menos con un rango de error que está determinado por cada organización, digamos, en nuestro caso la ANMAT, están más o menos dentro del mismo nivel, se dice que son dentro del mismo rango de error, son bioequivalentes. Si son distintos, obviamente no lo son. ¿Tiene sentido comparar dos drogas distintas para probar bioequivalencia? No, es como comparar pera con manzana. Lo mismo, dos dosis diferentes, obviamente que nunca van a dar. Y lo mismo comparar dos administraciones diferentes, lógicamente que no van a dar lo mismo, y si dan lo mismo es por casualidad. ¿Se entiende? Que la idea es comparar que todo sea igual al patrón, a la referencia. Y para eso tengo que tomar la misma droga, con la misma dosis, con la misma vía de administración. Si las dos tienen la misma bioequivalencia, se dice que son, la misma biodisponibilidad, se dice que son bioequivalentes. ¿Se entiende? Bueno, y esto es lo que ocurre muchas veces, que si bien las áreas bajo la curva pueden ser similares, porque esta es más ancha pero más baja, esta es más alta pero más corta, o sea que compensa una con la otra, ven que son similares. Por lo general, las formas de las funciones no. En este caso es mucho más empinada, en este caso es mucho menos empinada. Esto está relacionado por lo general a una absorción más rápida, una eliminación más rápida, y en este caso hay como una absorción más lenta y una eliminación también más lenta. Y esto puede traer consecuencias. Por ejemplo, que esta droga permanece relativamente poco, hace un efecto rápido, después permanece poco tiempo en plasma, y esta permanece mucho tiempo en plasma, por ahí dando la posibilidad de generar efectos adversos. Y además otra cosa, que esta droga llega a un nivel bastante alto, que es muy eficaz evidentemente, y esta no. Esta por ahí no termina de llegar, apenas pasa al nivel terapéutico. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro, no? Es muy diferente
el efecto que va a tener este que el efecto que va a tener el otro. Por eso es importante que todos los medicamentos genéricos tengan el estudio de bioequivalencia aprobado. Bueno, después de la guía, después de las transparencias, yo siempre les dejo un grupo de problemas, muchos de los cuales tienen respuesta. Les digo, esta parte es más que nada problemas con respuesta. De hecho, este tipo de problemas también van a estar en el parcial, así que yo les digo que cuanto más practiquen, esto ya casi que no se puede memorizar, esto necesita práctica.